cada día te bendeciré. Mis hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean a la casa de nuestro Dios. En esta mañana tenemos dos visitas y nos acompaña Abraham y Mariam. Bienvenidos sean a la casa de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por la vida de Abraham y Mariam que nos acompañan. Y bueno, hoy tengo el privilegio, iglesia, no de exponer, sino de impartir la Santa Cena, que es algo fundamental en esta iglesia, en la iglesia del Señor. Así que, mis hermanos, por favor, abran sus Biblias en el Salmo 128. Abran sus Biblias en el Salmo 128. Cuando ya lo tengan, pueden decir amén. Salmo 128. ¿Ya lo tienen todos? Ok. Pónganme atención por un momento, hermanos, ya que encontró en la Biblia el pasaje. Ahora quiero decirle, como usted ya lo sabe, en gran parte del continente americano, en gran parte del continente europeo, en partes de África, Asia y Oceanía, hoy se está celebrando el Día del Padre. Y como nosotros sabemos, como cristianos, tenemos al mejor Padre que puede existir en el universo, que es nuestro Dios. Y hoy, mis hermanos, para impartir la Santa Cena, quiero que meditemos brevemente, especialmente a todos los varones que somos padres y los que están casados y todavía no tienen hijos y van por ese camino, bueno, a que meditemos en nuestra hombría delante del Señor, en cómo ser padres que honran a Dios, o mejor dicho, ser hombres que tienen conocimiento de Dios, hombres que tienen conocimiento de Dios. Vamos a leer los primeros 4 versículos del Salmo 128 y dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Mi hermano, padre de familia, cristiano, hijo de Dios, todos los que estamos aquí presentes sabemos que vivimos en una época en la cual el éxito de un varón se mide por el dinero, el poder o el estatus que una persona, un hombre puede poseer en este mundo. Pero la palabra del Señor dice que el éxito de todo hombre depende de cuánto conoce al Señor, de cuán grande es su conocimiento o su relación con Él. Al grado que en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor, o sea, el conocimiento de Dios. Mis hermanos, ¿quieren ser padres exitosos en este mundo? Yo sé que sí, todos lo deseamos. Y este salmo va a ser un termómetro para fijarnos si estamos haciendo las cosas bien o lo estamos haciendo totalmente mal. Y lo primero que nos va a mostrar este Salmo 128 es que el hombre que conoce de Dios tiene una relación personal con Él. Número 1, versículo 28. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y cuando la Biblia dice el temor, no se refiere a tener un temor que te paraliza, sino un conocimiento profundo de Dios. Cuando tú conoces y por ende amas mucho a esa persona, no quieres hacerle mal, no quieres defraudarla, no quieres defraudarlo. Bueno, lo mismo sucede cuando un cristiano conoce a su padre, conoce al máximo ejemplo de los padres, y ese es nuestro Dios. Y cuando nosotros logramos conocer a Dios profundamente,
Es allí cuando nosotros logramos andar en el camino del Señor. Mi hermano, quisiera hacerte esta pregunta. ¿Quién guía las decisiones en tu vida? ¿Quién está guiando tus pasos? ¿Quién guía tus relaciones personales? ¿Tus emociones o es el Señor a través de su palabra? Lo segundo, y no me puedo detener mucho porque es Santa Cena. Número 2, el conocimiento de Dios trae bendición práctica, trae bendición al hogar. Versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hermanos, vivimos en una época en la cual las personas huyen del trabajo, hasta el grado que muchos cristianos toman el trabajo como una maldición. Pero recordemos que el trabajo es antes de la caída, pues Dios había puesto a Adán para que trabajara en ese lugar. Ahora dice la Escritura, mis hermanos, que cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado, 3 veces dichoso, esa bendición viene del Señor. Miren, hermanos, Dios no promete riquezas, pero sí promete, mis hermanos, que si usted y yo trabajamos con diligencia, con honestidad, esperando y sabiendo que nuestra bendición viene del Señor, nunca nos hará falta lo indispensable. Vuelvo a repetir eso, lo indispensable. Y mis hermanos, cuando nosotros ponemos a Dios por delante, las añadiduras vienen por sí solas. Mateo 6:33, buscad el reino de su justicia, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿qué? Añadidas. El trabajo, el vestido, incluso el paseo, porque en este mundo, mis hermanos, si usted solo trabaja, se enferma, necesita descansar, necesita recrearse, necesita cuidarse. Pero mi hermano, esa bendición proviene de Dios. Y si Dios te ha bendecido y te ha prosperado tanto en tu trabajo y en tu negocio, es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios te ha permitido la capacidad intelectual, la salud, los contactos. Porque reconozcamos, mis hermanos, que en este mundo vale muchísimo más los contactos que los títulos y que a veces el mismo dinero. Y a veces Dios permite que uno tenga esos contactos para llegar al éxito. En el trabajo, en el ministerio, en el negocio, en las relaciones interpersonales. Dios está detrás de toda abundancia. Y finalmente, bueno, su punto número 3, y lo encontramos en el versículo 3, ese conocimiento de Dios transforma nuestros hogares. Vuelvo a repetir esto. El conocimiento de Dios transforma nuestros hogares. Versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivos alrededor de tu mesa. Mis hermanos, ¿qué significa eso? Que en un hogar donde el hombre conoce a Dios, la mujer florece, es feliz. Y los hijos, mis hermanos, están plantados perpetuamente alrededor nuestro como plantas de olivo. ¿Cuánto vive un árbol de olivo? Cientos de años. Bueno, mis hermanos, Dios promete que el hombre que conoce a Dios, su mujer florecerá. Sus hijos estarán felices porque viven con un hombre que conoce, que teme, que camina con Dios. Pregunta, mi hermano, ¿tu mujer florece o se marchita al lado tuyo? ¿Tus hijos son felices o viven con temor al lado tuyo? Porque hay una línea muy delgada entre el respeto y el miedo, mis hermanos. Y es cierto, ayer hablé un poco, me dieron la oportunidad y hablé que se necesitan mentores. Nosotros no te confundas, hermano, tú no eres amigo de tu hijo, tú eres su mentor, tú le vas a enseñar. ¿Y cuánta falta hace mentores? No solo en el hogar, sino en el trabajo, en la iglesia. Los hombres, déjenme compartirles algo, los hombres más exitosos en la historia han tenido mentores, grandes mentores.
Les pongo un ejemplo, Alejandro Magno tuvo grandes mentores y otros más. Ahora, mis hermanos, ¿cómo es nuestra vida en el hogar? ¿Nuestra esposa florece? ¿Nuestros hijos están felices? ¿O todo lo contrario? Y finalmente, el hombre que tiene conocimiento de Dios deja un legado para su familia. Vuelvo a repetir esto. El hombre que conoce a Dios deja un legado para su familia. Versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. En pocas palabras, mis hermanos, ese hombre que tiene conocimiento de Dios deja una huella impactante en su esposa, en sus hijos y muchas veces hasta en sus nietos. Y ayer el hermano que nos vino a predicar hablaba del impacto que tuvo su abuelo en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque el abuelo tuvo conocimiento de Dios. Y si tú tuviste la oportunidad de tener un padre de ese calibre, que te enseñó los caminos de Dios, que vivió feliz, que tú viviste con él feliz en el hogar, que sirvió al Señor, ese hombre ha dejado un legado en tu corazón para siempre. Y tienes la vara tan alta de seguir sus pasos para la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿qué más puedo decir? Que el Señor nos ayude, porque hoy estamos ante la Santa Cena. ¿Y quién no ha fallado? Todos. No hay uno solo que diga, yo esos 4 y es más, hasta más los hago. No es cierto. Todos hemos fallado. Unos en 1, otros en 3, otros en todos. Pero todos hemos fallado. Mis hermanos varones, que el Señor nos ayude a imitar el ejemplo del Padre de Jesucristo, que es nuestro Dios. Un Padre bueno y perfecto. Mis hermanos, un Padre la cual su voluntad es agradable y perfecta. Y hoy al venir a la mesa del Señor tenemos la oportunidad de pedir perdón por estar fallando como padres. Y si tú, mi hermana, también estás interfiriendo en la labor paternal en casa, no lo hagas. No interfieras. No estorbes la labor del padre de corregir. Porque a nosotros nos toca ser los malos de la película. Aquel que siempre dice no, aquel que siempre anda serio, aquel que pone orden e impulsar a los hijos a que salgan del hogar. Porque nosotros empujamos hacia afuera y las madres hacia adentro. Mi hermana, también hago un llamado para aquellas mujeres que sus maridos no son creyentes y que en casa, lejos de honrar a sus maridos, interfieren en la disciplina de sus hijos. Miren, hermanos, quiero ser breve con esto que voy a decir. Un conocido mío, por permitir que la mujer gobernara el hogar, hoy el hijo es homosexual. Así de fácil. Necesitamos que nosotros como padres tomemos el control, porque somos nosotros la cabeza del hogar, no nuestras mujeres. Y eso, mis hermanos, nos trae grandes cuentas y responsabilidades delante de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser buenos padres para la gloria de Dios. Y a ustedes, hermanas, como ayudas idóneas, a ayudar a sus esposos. Y sobre todas las cosas, a pedirle al Señor que nos ayude a honrarle como ese Padre perfecto que es Él. Así que hoy, al venir a la mesa del Señor, con vergüenza, pidamos perdón a Dios. Confesemos nuestras maldades y pidamos a Dios que seamos buenos padres como Él lo es con nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios por este momento. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Padre, que mis hermanos y yo, hoy, Padre bendito, venimos a tu mesa con vergüenza, Señor, a pedirte perdón por nuestros pecados. Perdona nuestras maldades, nuestros malos hechos, nuestros vanos pensamientos y también nuestras vanas palabras, Señor. Perdónanos y te pedimos, Señor,
que seamos buenos padres como usted lo es con nosotros. Oro por mis hermanas también, Señor, que son viudas y que les toca, Señor, ahora también hacerla de padres de alguna manera. Te pido que les ayudes, que las fortalezcas, que las animes, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Oro también por los alimentos, por los elementos, que los santifiques, Señor. Santifica, Padre, el jugo que representa tu sangre y las galletas que representan tu carne. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, anímanos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Que mis hermanos y yo como varones seamos esos padres que te conocen, que te aman, que te sirven, que te temen y que dejan un legado en su familia, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a mis hermanos diáconos que repartan los elementos. Mientras tanto, la iglesia busca 1 Corintios capítulo 11. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos diáconos. Vamos a leer el texto que siempre leemos en 1 Corintios 11, del 23 al 26, para participar de la cena del Señor. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Finalmente, los invito a que nos pongamos en pie y que leamos juntos el versículo 26 a la cuenta de 3 y luego cerramos con una oración. 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, queremos agradecerte en este mediodía por la oportunidad que nos das de venir a tu mesa y participar, Señor, de la cena. Padre, ayúdanos, fortalécenos, anímanos como padres a seguir adelante, a seguir tus pisadas. Ayúdanos, Señor, que nuestros hogares sean de gran bendición, que sean sal y luz para este mundo que no te conocen. Ayúdanos, Señor, te pedimos por la exposición de tu palabra, por la enseñanza para los niños. Ayúdanos, Señor, que tu nombre sea glorificado entre nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Citos ahí, ayudan a recoger, por favor, las maestras de escuela dominical. Después de recoger las ofrendas, y los niños, adolescentes que son miembros de la iglesia, por favor prestar atención. Luego en la hora de los anuncios, ahorita no lo voy a hacer porque van a sus clases, porque tengo unos anuncios importantes que hacer respecto a la iglesia en la hora de los anuncios. Muy bien. Amados hermanos, bienvenidos a nuestro culto de hoy, bienvenidos a la reflexión de hoy. Estamos en el libro de Oseas, que es un libro del Antiguo Testamento y es un libro que condena el pecado de la nación de Israel. En otras palabras, la nación ubicada en el territorio del norte de Canaán, o en esa división política que hubo en el año 931, una división política norte y sur, o Israel y Judá. Estamos reflexionando domingo a domingo sobre párrafos de la Biblia, y en este caso del libro de Oseas. Hoy nos toca hablar de pecados del rey, pero también del pueblo, porque el pueblo es el que de alguna manera los elige, no como hoy en día. Veremos eso más adelante.
y el rey y el pueblo relacionados con el culto, porque el culto va a ser no solamente sincretista, sino idolátrica. Amados hermanos, quiero que piensen que esa situación que vivía el pueblo de Israel era una situación que a Dios le provocaba náuseas, vómitos, que le irritaba, le molestaba. Tengo una imagen que quizás no se note tan bien, pero porque está de diversos colores, pero pueden ver arriba un toro y aquí personas discutiendo y algunos adorando. Por supuesto está pintado en un escenario diferente quizá al Israel bíblico, porque hay grandes columnas, hay arcos, no sé si así sería Israel en la época de Jeroboam II, del rey Jeroboam II. Pero sí nos ilustra cómo el pueblo estaba sumido en la idolatría. Hablaremos de eso en nuestra reflexión de hoy. El pueblo, guiado por sus líderes civiles, y versículos anteriores hablaba también de los líderes religiosos, que no solamente permitían, sino que a veces también promovían la idolatría. Me dirán, eso es Israel, eso pasó hace 2700 años. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros no somos idólatras. Y no hay una política desde el gobierno que permita y promueva la idolatría. ¿Es eso verdad? ¿Será verdad que no hay una política? Y no solamente hablo del gobierno central o el gobierno federal o estatal, sino quizá un gobierno más local, quizá un trabajo, una empresa que permita y promueva. Recuerden que los que están en educación pública, ¿qué cosa tienen que hacer? Por calendario, en noviembre. No hay una política de permiso y a veces promoción a ciertas prácticas idolátricas, paganas. ¿O acaso no hay tolerancia en este mes a un pecado tan terrible? Tolerancia, sí, pero además de tolerancia hay promoción, se promueve desde la política, y no solamente la política, sino desde centros de trabajo. Tenemos que reflexionar en eso. Es difícil a veces pasar del contexto original bíblico al contexto actual, eso se llama contextualización. Para algunos es mucho más fácil, para otros más difícil, y yo estoy en el segundo grupo. A mí me han tildado en el seminario, en Ceteca, de exégeta arqueólogo. Un profesor, un doctor de teología dijo, es que ustedes, y tú, ¿no? Estamos tomando café, es que ustedes hacen solamente arqueología exegética. O sea, buscando cosas del pasado. Y me gusta la arqueología. Estudié un posgrado de historia y arqueología. Me encanta, pero a veces algunos nos centramos en el pasado y tenemos que investigar el pasado, el texto bíblico, y no aterrizamos en el presente. La contextualización es importante y voy a esforzarme hoy, y espero otros domingos también, a esa contextualización. Un poquito de política, Como decía el profe Stephen, a ver, chistes de Pepito. No, aquí no hay chistes de Pepito. Aquí tenemos una campaña política y estamos en Latinoamérica viviendo en temas políticos. Perú acaba de pasar las elecciones, parece que va a ganar un partido más inclinado a la derecha por los conteos de votos, pero en Colombia es sufragio. Y hay mucho de la política, pero en la imagen podemos ver a un lobo que está dando su discurso a las ovejas que están ahí y dicen, si me eligen,
me haré vegetariano. Y eso es la actitud de muchos políticos que hacen promesas. Y se sabe que son corruptos, que son mentirosos, que apoyan ideologías políticas contrarias a las leyes de Dios, pero también contrarias a la moral, contrarias a la ley natural, contrarias a la razón. Pero la gente da sus votos. La democracia no es la maravilla del mundo. La democracia no es el modelo perfecto. Sin embargo, parece que es todavía siendo en sus defectos el mejor modelo de gobierno. El problema está del pueblo que no sabe a quién elegir. El pueblo que elige a un lobo. El pueblo que elige mal y que cree falsas promesas. ¿Qué tiene que ver todo eso con la prédica de hoy? ¿Qué tiene que ver la cuestión política? Hablaremos de eso basado en nuestro pasaje de Oseas capítulo 8. Volveré a esa imagen. Los reyes idólatras de Israel. Encontramos, hay un error ahí, versículo 4, no versículo 1. Lo encontramos en el versículo 4. En la traducción viviente dice: el pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento. O sea, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es el primera singular? El pronombre primera singular. El mí es Dios, no el profeta. Hay que hacer la distinción. Cuando uno está leyendo la Biblia, hay que distinguir a los personajes. ¿Quién está hablando? ¿O a quién se está refiriendo? Aunque Oseas es el portavoz, Oseas quizá también, según nuestra creencia y la exégesis tradicional, es el escritor de este libro. Él no está hablando acá. Ese mí es de Dios. Porque el profeta Oseas no tiene ningún poder para decir, no me consultaron para elegir al rey que tienen. No, es Dios mismo. Y por supuesto tenemos que hablar de tipos de gobierno que existen. Nosotros hoy en día disfrutamos, aunque de manera imperfecta, la democracia. Antiguamente, democracia quizá se estaba recién tratando de desarrollar en Grecia. No existía en todo lugar una democracia como la que tenemos. No existía como la que tenemos, pero sí había gente que daba su apoyo, pero no es democracia. Democracia es que el pueblo en conjunto decide una votación y dice quién está a favor o en contra. Eso es democracia. Pero en ese tiempo no había del todo ese desarrollo, pero sí había gente que daban su consentimiento y se consultaban no a todos, sino a cierto grupo. Y ese grupo decía sí o no, pero no todos, es más como una democracia representativa. Pero en ese tiempo no había que el pueblo podía elegir a su gobernante, más bien era monarquía. Pero antes de la monarquía, de un rey y que podía dejar a sus hijos que sean reyes, estaba en la Biblia, o por lo menos un intento de una teocracia. ¿Qué es la teocracia? Teos, Dios, o Zeus, Dios. Gobierno de Dios, o por lo menos así se interpreta en el libro de Josué y Jueces, donde es Dios mismo el que elige a sus líderes. Eligió a Moisés, eligió a Josué, eligió a los jueces, eligió al último que es Samuel. Dios los elige para que sean los gobernantes del pueblo. Por supuesto, esa misma idea, Dios elige a los profetas.
Y Dios posteriormente va a elegir a los ministros según el Nuevo Testamento, lo que se llama un llamado especial al ministerio. Esa palabra llamado. Pero ese tipo de gobierno hoy en día está difícil de aplicar, aunque algunos quieren todavía que surja. Mal entendiendo o quizá abusando de lo que vamos a encontrar en el libro de Daniel, que dice Dios pone y quita reyes. Dios pone y quita reyes. O sea, Dios nombra reyes. Eso parece decir aquí. Bueno, en la teología, los teólogos clásicos por lo menos distinguían entre las dos voluntades de Dios. Dos voluntades de Dios. Existen dos voluntades de Dios, por lo menos la clásica. Una, paréntesis, alguien rayó aquí el pintado, van a necesitar pintarse nuevamente esta parte, lo arañaron. Cierro paréntesis. Dos voluntades, la voluntad decretiva y la voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad decretiva? Cuando Dios dice que se va a hacer algo y se hace. Punto. No hay nada que va a pasar. Dios ya decidió. Ese es decretivo. Y la voluntad permisiva es que se hace aunque Dios no esté de acuerdo. Un ejemplo. Dios decretó de que Israel saldría de la esclavitud en la tierra de Egipto. Decretó y se cumplió. Dios decretó que Jonás tenía que ir a Nínive. No importa lo que hiciera Jonás, tenía que ir a Nínive. Eso es decretiva. La permisiva. Dios no decretó que Adán y Eva comieran del fruto prohibido. No dijo, tienen que comer. Lo decreto. No, Dios lo permitió. No le gustaba a Dios esa decisión del ser humano. Pero el ser humano tomó esa decisión. Dios lo permite. Dios permite cosas malas, no porque a Él le gusten las cosas malas. Entonces hay dos voluntades, por lo menos en la teología, y habría que analizar cuando dice aquí, el pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento. ¿Será que el nombramiento de los reyes y los políticos y los gobernantes de las naciones actuales pasan por la voluntad decretiva o la voluntad permisiva de Dios? Habría que analizar. Aunque ustedes han escuchado siempre, ¿no?, que sale un profeta actual, dice que profeta, que va a ganar tal partido político, Dios le reveló. Y viene otro profeta de otra iglesia evangélica, por si acaso, y dice, no, Dios me reveló que va a ganar el otro candidato. Así que la mayoría de los candidatos tienen sus profetas que han recibido revelación de Dios y que van a ganar. Por supuesto, uno lo va a atinar porque uno va a ganar. Obvio, uno va a ganar. No es de que Dios le haya hablado, solamente que es lógico que uno va a ganar. Ahora bien, quiero que analicen bien lo que estoy diciendo. ¿Será que Dios se contradice a sí mismo? ¿O será que estos disque profetas están mintiendo? Me voy por la segunda opción. Están mintiendo. Que Dios no los ha revelado. Porque si Dios los hubiera revelado, todos los profetas dirían la misma opción. Ahora, si Dios no ha revelado como lo que nosotros tenemos acá, tenemos que pensar en los reyes nombrados por Dios o no. Comparado con el reino de Judá, allí sí, porque Dios nombró ¿a quién? A David y a su descendencia. Dios sí los nombró. Había una dinastía. Padre reinaba, hijo reinaba, nieto reinaba, bisnieto reinaba. Dinastía. Pero en Israel no pasaba eso.
En Israel cada cierto tiempo, a veces cada 3 meses, a veces cada 50 años, se levantaba otro general, mataba a la dinastía anterior, a toda la familia, y se proclamaba rey. Y no es que Dios había dicho, ahora yo quiero que tal sea rey. Aunque en el caso de Jehú, sí parece que Dios lo elige, de Jehú, que es familiar de Jeroboam, el rey que estamos aquí considerando. Y ¿Dios eligió o Dios permitió? Dios, ¿cómo nombra a esos reyes? ¿Un profeta que lo unge? ¿Algo especial sucede? Algo tuvo que pasar. Lo cierto es que esos reyes que tenía el pueblo de Israel no tenían la aprobación de Dios. Eran malos. No es como David, que decía, Él es conforme a mi corazón. Estos reyes de Israel eran malos, pecadores, idólatras. Vamos ahora a hacer una especie de contextualización. Hoy en día surge la democracia, o sea, tenemos democracia. Y tenemos aquí en México una presidente. ¿Dios lo nombró o Dios lo permitió? ¿Y hasta qué punto nosotros le debemos sujeción? La Biblia dice que hay que respetar a nuestras autoridades. ¿Hasta qué punto debemos sujeción? Hay que aplicar el principio que dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres cuando la autoridad política viola las leyes de Dios. Pero esa es la política. Ahora quiero pensar en tu autoridad en el trabajo. ¿Dios lo decretó o lo permitió? Tu jefe en el trabajo, ¿le debes obediencia completa, ciega? ¿O tienes que aplicar el mismo principio de evaluar si lo que me está pidiendo esta autoridad está de acuerdo a la ley de Dios o no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese principio hay que aplicar. Hoy en día, en el campo del ministerio, también se quiere aplicar esto. Dios nombró a sus ministros. Y vuelvo yo a la misma pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios nombra a alguien? Porque hoy en día, en el campo de las iglesias, y tengo una de primera mano, deseo que lo conozco de hace años, salió de una iglesia, porque no le gustaba, y en esa iglesia no ocupaba un cargo tan importante, como era un miembro. Salió de esa iglesia y fundó su iglesia. Ahora es el pastor de esa iglesia, de esa nueva iglesia. Conozco a varios así. ¿Cómo Dios lo nombra o se autonombran? Porque quiero hablar de liderazgo. ¿Cómo es el liderazgo? Un liderazgo en la que Dios da su autorización, de su decreta, o un liderazgo que Dios lo permite, porque bueno, pues ellos decidieron. Porque voy a aplicar diciendo a qué tipo de liderazgo tú sigues. En la política, en el trabajo, en la iglesia, en las cuestiones de internet. ¿A qué sigues? Porque esas personas pueden influir en tu comportamiento, en tu pensamiento. Hay que seguir a personas que tienen el consentimiento y la aprobación de Dios. Repito, el consentimiento y la aprobación de Dios. Y si no lo hay que votar por el mal menor. Bueno, eso se dice en política, ¿no? El mal menor. Pero no siempre debemos ser esclavizados y atados
a un sistema, o a una persona, a una figura, porque pueden hacer cosas malas y que esas cosas malas nos van a contaminar. Por supuesto, estos reyes y príncipes tenían dinero. Y la gente también, había prosperidad económica de la clase alta. ¿Y qué hicieron? Fabricaron ídolos de plata y oro. Ahora, Israel como tal no tiene minería, no tenía minería. ¿De dónde sacaron el oro, la plata? Del comercio internacional. Del comercio internacional trajeron esos productos para hacer sus ídolos. Ahora, el becerro era de oro. El becerro que hizo Jeroboam I, era de oro. Pero aquí dice ídolos de plata. ¿Qué está diciendo? Que hay más ídolos que ellos hicieron. No solamente se quedaron con ese toro de oro, sino que hicieron más ídolos. Y al hacer más ídolos, más objetos de adoración, provocaron su propia destrucción. Los reyes, que no solamente permiten, sino que promueven, que propician, que financian, que regalan. Hablaba de los centros de trabajo. Algunos centros de trabajo te obligan a hacer algunas cosas idolátricas. Y está allí una imagen en la entrada con la bendición. No digo que renuncien a ese trabajo, pero lo que digo es de que a veces por no perder el trabajo, hay miembros de la iglesia que hacen las cosas idolátricas. Lo permiten. Y si tienes un puesto alto, gerente o algo, hasta quizás lo promuevas. A ver, compañeros, tenemos tal celebración tal día, tienen que venir todos bien uniformados, orden del jefe. Y si no, descuento, si no, despido, porque tú estás en el puesto intermedio. Tú tienes a tu cargo otras personas. Permiten y promueven. Cuidado. Sigamos. El rechazo de Yahvé a la idolatría de Israel. Y en el versículo 5 dice: oh Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que has hecho. Mi furia arde contra ti. ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? ¿Hasta cuándo vas a seguir pecando? Siempre estás pecando y pecando. Eso, ¿hasta cuándo? Es una pregunta fuerte. Casi los últimos días estoy luchando con Hadassah, porque cada vez que sale de la ducha ella y la voy a cambiar, se revuelca y tengo que decir, nuevamente tengo que pelear contigo. ¿Hasta cuándo? Israel, ¿hasta cuándo eres incapaz de estar sin culpa? Ahora hay que notar aquí que menciona Samaria. ¿Samaria qué es? Es la capital del reino de Israel. Se discute si Samaria se refiere como ciudad o se refiere a toda la nación, como una especie de metonimia. ¿Es toda la nación o solamente la capital? Bueno, voy a interpretar que se refiere a la capital, donde están los políticos. Pero la culpa lo tiene también toda la nación, la idolatría está en toda la nación. Oh Samaria, yo rechazo este becerro. En la Reina Valera también está de manera semejante y está en singular. Note este sustantivo en singular y es algo contradictorio que esté en singular. Porque el relato bíblico en Primera de Reyes de Jeroboam 1 es que son 2 becerros. Jeroboam puso 2 becerros. Uno en la ciudad fronteriza en el norte, que es Dan, y otro becerro, en la ciudad
fronteriza del sur, Betel. Puso ahí 2 becerros. Pero aquí Oseas habla de este becerro, un becerro. ¿Qué pasó? ¿Se perdió el otro? Es una opción. Se perdió. O hicieron un becerro más grande. Es otra opción. La segunda opción es, hicieron otro becerro y lo construyeron en Samaria, que es la capital. Jehú, un rey anterior, no inmediato, pero un rey anterior de esa misma dinastía, luchó contra la política del baalismo. Baalismo, los que siguen a Baal, promovidos por Acab y Jezabel. Cuando Jehú, el rey Jehú, bueno, general Jehú, luego rey, va contra la familia de Acab, también va contra los sacerdotes de Baal y destruye, en su mayoría, al baalismo. Pero parece que esa ida contra el baalismo, contra Baal, no incluyó los toros. No incluyó los toros. Dejó los toros tranquilos, porque el toro era símbolo nacional. Era lo que nos une. Y así hay políticos. Políticos que van contra ciertas cositas, pero dejan otras porque no les conviene. Dejan otras porque dicen, no podemos dejar esto, es parte de nuestra identidad. Como los de izquierda, rechazan todo lo que sea cristiano, evangélico. No quieren seguir promoviendo la cultura cristiana. Están cada vez negando el uso de la Biblia. Están cada vez negando el orar. Pero, ¿qué pasa? Participan en eventos indigenistas, chamanistas. Los políticos de izquierda, en su mayoría, van así. Critican al cristianismo, pero reciben la unción de los chamanes, reciben la unción de la religión indígena, maya o cualquier otra. No, es que el pueblo, ¿no? Este becerro, este ídolo, y la interpretación que estoy dando es que quizá había uno más grande que hicieron en Samaria, como la imagen inicial que mostré, también una grande. Y Dios dice, yo rechazo esa idolatría que tienen. Por más que le cambien de nombre, le digan, es Yahvé, es el Dios de Israel, el que nos sacó de la tierra de Egipto. No, yo lo rechazo. Mi furia arde contra ti por esa idolatría. Y ustedes dirán, sí, ellos serán idólatras. Yo no soy idólatra. Veremos más adelante si es que tú también eres idólatra. Hay un error ahí. Unanimidad. Hay un error de escritura. Inanimidad era. No una. Es aquí. Inanimidad. O sea que no tiene ánima. ¿Ya? No tiene ánima, no tiene alma. No se puede mover. Inanimidad del becerro. Versículo 6. Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. No es Dios. Por tanto, debe ser hecho pedazos. Gente que adora, que rinde respeto, le enciende velitas, le da flores, le da comida a objetos que los propios artesanos lo hicieron. ¿Cómo va a responder? ¿Y sabe cuál es lo peor en ciertas religiones o ciertas prácticas religiosas? De que le dan atributos divinos a esos santos porque le hacen omnipresente. Pensemos en la muy amada, venerada, respetada en diciembre. Están en muchos hogares, ¿no?
su imagen. Su imagen está en muchos hogares. Y cada devoto le hace una oración. El otro le hace una oración. El otro le hace una oración. Omnipresente. ¿Está escuchando? Bueno, solamente Dios es omnipresente. Solamente Dios puede escuchar a todos al mismo tiempo. Y luego cuando uno de esos yesos se rompe, el profeta critica eso. Su idolatría es algo tonta. Ahora, nosotros como sociedad occidental digamos que hemos superado en algo esa idolatría, en algo digo, aunque los católicos romanos dicen que no es idolatría, sino es respeto, admiración, pero casi caen en lo mismo. Dirán, pero es occidental, hemos avanzado, ¿cómo es posible que tengan ese pensamiento? Bueno, ellos creen eso. Nosotros evangélicos no tenemos ídolos de barro, no tenemos ídolos de madera, no tenemos ídolos. ¿Será verdad? Como ya se ha dicho muchas veces, nuestros ídolos quizás no sean físicos. Cualquier cosa que pongas en primer lugar y a Dios lo desplaces a segundo lugar, se convierte en tu idolatría, en tu ídolo. Lo bueno es que están ahorita aquí. Pero yo recuerdo en el año 2000, ¿qué sería? 2018, Rusia 2018. Teníamos un bautizo en la iglesia, aquí. No, aquí no, teníamos un bautizo. Y recuerdo a algunos jóvenes de la iglesia que se perdieron parte del culto por estar viendo el partido de México-Alemania. Idolatría, ¿verdad? Idolatría, dejar el culto a Dios por ver el partido. Claro, después se incorporaron al culto, pero ya demostraron su idolatría. En esta hora no juega México, así que no pasa nada. Fútbol. O podría ser estudios. Podría ser familia. Mi familia primero, dejando a Dios en segundo lugar. No digo ir a la iglesia, por supuesto, digo dejar a Dios en segundo lugar. Y eso de la familia es complicadísimo, porque yo no sé si actuaría como aquel cristiano, quien dicen, porque no me consta, yo no estuve ahí, pero dicen algunos historiadores y hermanos que el que compuso la canción que nuestro hermano Raúl entonó al momento de repartir que se repartieron los elementos, he decidido seguir a Cristo. El que lo compuso en la India, o por lo menos uno de los conocidos allá en la India, agarraron a toda su familia. ¿Sabe que en la India es idolatría pura? Y dijeron, si no te arrepientes y niegas a Jesús, va a pasar algo. Si no te arrepientes, matamos a tu esposa. Él dijo que no voy a negar a Jesús. Mataron a su esposa. Familia. Y si no te arrepientes, matamos a tus hijos. No se arrepintió. Sus hijos. Y por último lo mataron a él. Wow, fuerte, complicado. Pero eso pasaron los cristianos en los siglo I, siglo II, donde tuvieron que ser mártires por la fe. Dispuesto a morir y dispuesto a morir tu familia por la fe. Pero hay algunos hermanos aquí que han dicho, por mi familia mato. O sea, primero mi familia.
habría que evaluar si su familia es una idolatría. Podemos seguir sacando, por ejemplo, del trabajo. Si el trabajo se convierte en una idolatría. Y si tú lo apruebas, lo permites, la idolatría. Y no estoy diciendo, hermanos, como el Antiguo Testamento, lo que pasó en México hace como 3 años, si no me equivoco, de 1 o 2 años, un predicador que fue a un lugar a quebrar a un santo, a la Virgen, siguiendo lo que dice el Antiguo Testamento, romper y crear un problema grande, un problema social. En el Nuevo Testamento no se nos ordena hacer eso, pero por lo menos tú no lo tengas, no lo propicies, no lo promuevas. Por último, versículo 7 y parte A del versículo 8. Las consecuencias de la idolatría en la creación. O sea, la idolatría, el pecado de que ponen en primer lugar a otras cosas, personas, objetos, suplantan a Dios, eso tiene consecuencias sobre tu vida, sobre tu familia, pero también sobre la creación. Versículo 7 dice, sembraron vientos y cosecharán torbellinos. Los tallos de grano se marchitan y no producen nada para comer. Aún si hubiera grano, lo comerían los extranjeros. El pueblo de Israel ha sido tragado. ¿Qué dice esto? Lo está diciendo de que por causa de esos pecados habrá consecuencias sobre la creación. El pueblo sufrirá. Política, idolatría. Pero ese culto, por eso hablamos de culto, ese culto era sincretista. La pregunta que debemos hacer ahora es, ¿será que nuestro culto en Comunidad de la Gracia, en este lugar, es sincretista? ¿Incluye elementos que no deberían tenerse? ¿Y será que mis acciones no solamente están afectando a mi persona, sino a mi entorno, mi familia y a la creación? Déjame decirles que tus acciones contaminan al mundo. Tus acciones contaminan al mundo. Y si sufrimos un calentamiento global, como dicen los científicos, en parte tú eres culpable. Quizá poco en comparación con otros, pero eres culpable. Tus pecados contaminan, perjudican a la creación. Perdón, es el tipo de letra que hace que se cambie. ¿Qué tipo de idolatría tienes o permites? ¿Qué tipo de idolatría tienes o permites? Y ya he dicho de que la idolatría no se va a limitar a objetos, pero quizá en tu trabajo o en tu familia no cristiana hay algunas cuestiones que están allí y tú lo permites y lo promueves quizá. Cuidado, juicio de Dios va a venir sobre ti. Y por última pregunta, ¿qué tipo de liderazgo sigues? Es verdad que el pueblo de Israel, como nación, no había elegido a sus reyes, pero sí un grupo de personas habían decidido seguir a un general. Ellos habían decidido, y luego los demás se sometieron a ese liderazgo. ¿Estás siguiendo a un liderazgo que Dios no lo ha aprobado? Y no me refiero a un liderazgo eclesiástico, porque nuestra vida eclesiástica a veces se limita a ciertas horas, porque muchos llegando a casa se olvidan de la iglesia. No me refiero exclusivamente a iglesia, me refiero a todo en la vida. ¿Qué tipo de liderazgo sigues? En la política, en el trabajo, en la sociedad.
Porque de acuerdo a ese líder, tú puedes quizás ser contaminado, puedes pensar semejante a esas personas. Y al contaminarte tú, contaminas a tu familia y luego contaminas a la iglesia. ¿Qué tipo de liderazgo sigues? Hemos visto hoy pecados relacionados con el rey y el culto. Y hemos centrado de que debemos evitar un liderazgo, una influencia negativa sobre nosotros y el pueblo de Dios, y luego evitar la idolatría de algún tipo, no promoverla, y no desplazar a Dios del primer lugar. Quiero invitarles, amados hermanos, a que eviten el juicio de Dios. Porque no sé si se dieron cuenta, pero varias veces dice el texto que Dios está molesto, Dios está irritado, Dios no tolera. Y si hoy hiciéramos un examen, Dios, ¿cómo estará en nuestro contexto? ¿Cómo estará? Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque tenemos este texto que nos ayuda a analizar, a reflexionar sobre la condición espiritual, política, social, religiosa de Israel, el reino del norte, y compararlo con nosotros, que quizá estamos cayendo en lo mismo, cierta idolatría. Desplazarte, Señor. El secretismo. O seguir un liderazgo que tú no has aprobado. Padre, ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijas, a tus hijos, a examinar sus vidas, no solamente en relación con la iglesia y ahorita las horas de culto, sino en toda su vida. Sus 24 horas del día. ¿Cómo están contigo? Que vivan para tu gloria, que sean hombres, mujeres temerosos de ti. Gracias, Señor. En Jesucristo oro. Amén.